Esta mañana quiero comenzar una serie. ¿Hace cuánto que no les compartí una serie? Ya tengo ya algún tiempo, ¿no? Casi un año. Wow. Bueno, hoy voy a comenzar una serie, como siempre, no sé cuánto va a llevarme en tiempo, pero por lo menos unas 5 semanas, quizás más, pero al menos 5 semanas. Así que le quiero pedir que desde hoy trate de no perderse ni uno de los temas que vamos a presentar en esta serie. Y esta serie, escúcheme, he aprendido algo maravilloso. Ustedes saben que yo les he dictado a ustedes y a otras personas seminarios, talleres, conferencias sobre el dinero, la economía, las finanzas, la administración, los bienes, los recursos. Pero Dios estuvo hablándome sobre algo particular y he estado aprendiendo tanto, he estado aprendiendo tanto sobre esto y por eso he titulado esta serie Riquezas, Tesoros y Dinero. Por favor. Riquezas, tesoros, vamos, pásela adelante. Ok, riquezas, tesoros y dinero. A veces pensamos que todo esto es lo mismo, que las riquezas son dinero, que los tesoros son dinero y a veces pensamos que el dinero es riqueza y que el dinero es tesoro. Y a veces pensamos que el tesoro es dinero y que el tesoro es riqueza. Y a veces pensamos que el dinero y el tesoro son riqueza y pensamos que la riqueza es dinero y tesoro. En fin, parece un trabalengua y parece algo difícil o contradictorio, pero vamos a aprender muchísimo sobre esto. Muchísimo. Yo le quiero pedir toda su atención, por favor. Voy a invitarles a leer, y para los que están anotando y para ahorrarme un poquito de tiempo, esta mañana les tengo preparadas las citas aquí. Proverbios capítulo 18, versículos 10 y 11, por favor. Ajá, adelante. Ahí está. Proverbios 18, versos 10 y 11 en la Reina Valera. Dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, es decir, con la sabiduría. Vamos a pasarlo a leer en la traducción del lenguaje actual, que cambia algunas palabras y dice, no busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos, pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Aquí ya no solamente se está refiriendo a la persona, sino que a la sabiduría, sino que la sabiduría se personifica. Ahora se materializa y se hace una persona y dice, nada se puede comparar conmigo. Bueno, en esta serie vamos a explicar muchísimas cosas a lo largo del desarrollo y voy a utilizar algunas ilustraciones y algunas cosas didácticas que están allí disponibles y las he tomado de la internet para compartírselas. Tal vez ninguno de ustedes, por cosas de Dios, ha tenido la oportunidad de sentarse, de escucharlas, de buscarlas, pero para eso estamos nosotros también, para enseñarles a ustedes. Por eso he titulado este primer tema, y no quiero ampliar tanta la introducción, sino entrar de lleno al desarrollo del primer tema para sacarle el máximo provecho porque tengo bastante contenido. Así que he titulado este primer tema, La historia del dinero. Tal vez algunos de ustedes conocen cómo fue que se dio y cómo surgió y cómo evolucionó y cómo salieron algunas cosas. Pero usted sabe que al principio de los tiempos no existía tal cosa como lo que nosotros hoy vemos o conocemos como dinero. Hoy usted tiene esto y dice, esto es dinero, ¿verdad que sí? En cualquier parte del mundo usted mira algo parecido a esto y dice, esto es dinero. Pero la verdad es que no siempre fue así. Yo siempre he dicho que esto, ¿qué he dicho yo de esto? Que siempre he dicho, ¿que me han escuchado ustedes decir? Esto es un invento del ser humano, es un invento del hombre, es un invento de la gente, eso que está ahí. Pero cuando Dios puso a la primera persona en la tierra, Dios comenzó a sacar de él muchas cosas, de él mismo. Y le dio toda la creación porque era lo que él necesitaba para él poder sustentarse. Y Dios sabía lo que iba a pasar con la raza humana, que se iban a multiplicar. De hecho, ese fue el mandato en Génesis 1, 26, 27 y 28. Ese fue el mandato. ¿Cómo es el mandato que dice? Cuando creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, les mandó diciendo,
los habilitó diciendo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y gobernar sobre peces, aves, animales, todo. Entonces fíjese que allí Dios está dando una orden, y Dios sabía que la raza humana se iba a desarrollar y que iba a crecer y que iba a multiplicarse, de modo que Dios tenía todo listo y preparado. ¿Qué evento, qué circunstancia sorprende a Dios? ¿Qué situación de los hombres le toma a Dios por sorpresa? Ninguna. Entonces Dios preparó todo, Dios lo dejó todo listo para que el ser humano simplemente se adaptara al sistema de Dios y pudiera vivir. Pero el ser humano, bueno, siempre, o desde que se separó de Dios, ha creído que puede hacer las cosas mejor que Dios. En Primera de Timoteo capítulo 6, no se los tengo citado, se los quiero leer. El apóstol Pablo le escribió así. Primera de Timoteo 6, desde el 6 al 10, para quienes escriben. Leo. Pero gran ganancia es la impiedad acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Cuánto trajimos? Y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Imagínense, ni siquiera habla de las situaciones que nosotros podemos considerar básicas o fundamentales para la vida, sino sustento y abrigo. El abrigo, imaginemos que es poder tener un techo donde dormir, donde quedarse, donde estar, donde resguardarse. ¿Y el sustento con qué tiene que ver? Podemos pensar que tiene que ver con el alimento. Podemos pensar, pero tiene que ver con muchas más cosas que dependen y que vienen del Señor. Por eso el Señor Jesucristo afirmó una declaración que se hizo en el Antiguo Testamento, luego de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. El Señor citó aquello cuando dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda que sale de la boca de Dios. Así que allí vamos a ver nosotros, vamos a ser confrontados sin dudas con la realidad del mundo y los sistemas humanos, y con la realidad, con R mayúscula, como yo digo, del Señor y sus principios y su palabra. Dice luego acá entonces, que estemos contentos si tenemos esto. Yo creo que todos tenemos un poquito más de esto, más que sustento, más que abrigo, creo que tenemos un poco más. Dios ha sido bueno, realmente. Solo que nos quejamos, ¿por qué? Porque ni siquiera somos agradecidos muchas veces, por eso nos quejamos. Dice el verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, y engañosas o dañosas, dice acá, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, ojo, no el dinero, el amor al dinero. Y yo dije el otro día que yo no lo llamaría amor. ¿Recuerdan cómo les dije cuando hablé de la espiritualidad de las finanzas? ¿Cómo? La obsesión por el dinero, la pasión por el dinero, el desespero por el dinero, el afán por el dinero. Entonces dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es inevitable que cuando una persona se desvía por el dinero sufra, eso es inevitable. Hay sufrimiento, hay pérdidas, hay dolor, hay llanto, hay luto, hay angustia. Porque esto es lo que produce y lo que provoca el dinero. El dinero, cuando está en el lugar incorrecto en la vida de uno, en la vida nuestra, el dinero provoca o puede provocar en nosotros motivaciones incorrectas que terminan luego destruyéndonos y dañándonos. Ahora, fíjense esto. No cabe duda que el mundo ha sufrido fuertes sacudones en su estructura financiera. Y tal vez podemos notar un poquito más, porque quizás esto puso de relieve un poco más estas crisis financieras en el mundo, cuando justamente hoy, hace 15 años, el 11 de septiembre del año 2001, las Torres Gemelas, aquellas famosas torres,
aquellos íconos de la economía mundial, aquellos ídolos que estaban allí como garantía de muchos empresarios, negociantes, multinacionales, consorcios financieros, en fin, fueron golpeadas y fueron atacadas. A partir de ese momento muchas cosas cambiaron a nivel económico en el mundo. Ahora, desde entonces, miles de empresas quebraron, incluyendo entidades financieras o bancarias, casas de bolsas, consorcios transnacionales. De la noche a la mañana, esta gente que tenía tanto dinero en esto, se quedó sin nada. De pronto el mundo despertó a una realidad que se ha acumulado por mucho tiempo. Y yo espero que en esta serie ustedes aprendan y vean la realidad del mundo respecto a lo que son las riquezas, los tesoros y los dineros. Por miles de años, Dios ha estado tratando de que las personas en el mundo y las personas en la iglesia, o sea, hablemos de la gente que no conoce a Dios, pero hablemos de la gente que sí dice conocer a Dios. Dios ha estado trabajando tanto en unos como en otros para que todos nos adaptemos y todos nos alineemos a los principios, a los mandatos y a las sabias maneras de manejar riquezas, tesoros y dineros que Dios le ha dado al ser humano y que Dios ha puesto a merced del ser humano. Tal vez decimos, no se lo entregó en su mano así, no pasó de la mano de Dios así a la mano del hombre, pero Dios sí lo puso allí a merced del ser humano para que el ser humano entendiera cómo funcionar con eso. Ahora, el problema con el ser humano es que el ser humano cree que puede hacerlo mejor que Dios. El ser humano cree que puede obviar los principios, los mandatos, las reglas que Dios estableció para su economía y puede adaptarlas a la economía conveniente de él como ser humano y seguir funcionando plenamente. Ese es el problema del ser humano. Y esta situación le ha traído al ser humano grandes tragedias. Siempre digo esto, el problema del ser humano no es desear cosas buenas como un buen empleo o un buen negocio o un buen carro, una buena casa, una buena familia. Ese no es el problema del ser humano. El problema del ser humano radica en quedar preso de la opresión que controla Satanás a través de estos sistemas humanistas. Pero ¿cuándo una persona queda presa de esos sistemas? Cuando no obedece a Dios, cuando no hace lo que Dios le ha pedido hacer, cuando Dios te muestra cómo te debes manejar y tú dices, no, yo lo voy a hacer de esta manera porque a mí me parece que de esta manera es mejor. La misma realidad actual, lo que estamos viviendo hoy, no solo en Venezuela, sino en diferentes partes del mundo, ha enseñado a las personas a no invertir en dineros ni lujos. Solo aquellos que están en una verdadera opulencia de dinero, vamos a decirlo, humano, pueden darse muchos lujos. Del resto, la mayoría de las personas han entendido la importancia de dejar los lujos y poder invertir en lo que realmente es importante, en lo que realmente puede trascender. Cada día la gente está entendiendo que no hay un mejor lugar en donde poner nuestra confianza cuando de dinero se trata, de riquezas o de tesoros, sino en aquel lugar donde nuestro capital no solo puede estar bien resguardado, sino donde además puede multiplicarse porque cuenta con un respaldo único. Y el respaldo con el que cuenta ese lugar no es el respaldo de un banco de este mundo, no es el respaldo de una casa de bolsa de este mundo, ni de ninguna política, ni ninguna estructura financiera de este mundo. Ese lugar es el reino de Dios y el Señor Jesucristo citó y dijo, no hagáis tesoros donde la polilla y el orín corrompen, sino haced tesoros en el cielo. Ahora, nosotros pensamos que el cielo está arriba. Cuando el Señor Jesucristo dijo, acercaos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Él estaba diciendo que el cielo mismo había venido a la tierra. Me encanta cuando nosotros cantamos estas canciones de Marcos Brunet que hablan del cielo y tierra. Nosotros podemos ver que aunque estamos aquí, muy cerca de nosotros hay otra dimensión
totalmente superior, que es la que gobierna sobre lo que está acá. Y cuando les he hablado de guerra espiritual, les digo que lo que se dispone en el cielo es lo que tiene efecto en la tierra, no lo que se dispone en la tierra. Ahora, lo que afecta al cielo es lo que se ocurre en el corazón del ser humano. Y el ser humano no está en la tierra. Como espíritu, nosotros estamos en una dimensión distinta. Pero el ser humano no entiende eso. El ser humano cree que está en la tierra, porque siente cosas físicas y materiales. Pero bien, ese ya es otro tema que les he enseñado muchísimas veces. Entonces, Dios, como único dueño del reino incorruptible, promete nunca, jamás defraudar a quienes en Él se atreven a confiar, a quienes se atreven a poner en Él su vida y todas aquellas cosas de mayor valor para Él, para el ser humano, su familia, sus bienes, sus tesoros o riquezas o dineros y aquellas cosas que pueden trascender a otras generaciones futuras. Así que Dios no defrauda. Y como sabemos que Dios no defrauda, eso nos pone a nosotros en la prueba de determinar si realmente estamos confiando en Dios o estamos confiando en nuestra propia prudencia o en la sabiduría del mundo. ¿En qué estamos confiando? Meditemos entonces en la historia del dinero. Así vamos a descubrir un poco por qué algunas cosas hoy están como están. Y vamos a descubrir qué hubiese pasado si el ser humano nunca jamás se hubiese separado de Dios a través del pecado. ¿Qué hubiese pasado? Eso es lo que vamos a revisar aquí y ahora. Así que ¿cómo estamos ahí con las diapositivas? ¿Bien? ¿Se pegó? Bueno, fíjense, es muy interesante que el 60% de todas las parábolas del Señor Jesucristo, a ver aquí por favor, déjenlos a ellos allá, aquí. El 60% de todas las parábolas del Señor Jesucristo hablan de tesoros o de riquezas, de tesoros y de dinero. El 60%. Todas están relacionadas con estas tres cosas. Dios sabe lo importante que esto es para el ser humano. No desde el punto de vista de sus necesidades, no, sino desde el punto de vista de su trascendencia en el propósito divino. Es decir, un ser humano sin riqueza está perdido. Está completamente perdido. La gente piensa que la mayor riqueza, tesoro o dinero que puede tener está en este mundo, físicamente hablando. La verdad es que Dios lo tiene escondido. Me gusta cuando leemos el libro del profeta Isaías. Usted lo puede leer, capítulo 43, capítulo 44, capítulo 45, y en el profeta Isaías usted va a ver esto. Dice el Señor cuando le habla a su siervo Ciro, por ejemplo. Cuando le habla a Ciro, que Ciro era un impío. Ciro nunca conoció al Señor, pero Ciro vivió algo que no han vivido muchos que sí conocen al Señor. Dios le habló a Ciro y le dijo: te puse nombre y ni me conociste. Y entre tantas cosas que le dijo, hermosas, te abriré puertas, le dijo: te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Así que hay tesoros que no están representados en billete. A veces son simplemente un secreto. Y ese secreto representa una fortuna. ¿Me está siguiendo? Pero nosotros, como somos tan codiciosos y tenemos una esperanza en estas cosas físicas, creemos que las riquezas como nosotros las tenemos entendida, los tesoros como nosotros los tenemos entendido y el dinero como nosotros lo tenemos entendido, eso nos va a dar garantía de una vida feliz. Y no hemos entendido nada realmente. El propósito del Señor y mío con esta serie es poderles enseñar a ustedes cómo funcionar mejor y realmente ser felices. De modo que es por eso que debemos estar conscientes de que Dios sabe correctamente, completamente, ampliamente lo que significa para nosotros
riquezas, tesoros y dinero, aunque para él necesariamente no es eso. Muchas veces nosotros damos lo que significa para él riquezas, tesoros y dinero, y a pocos les interesa saber. El problema es que seguimos luchando contra un sistema al que nunca vamos a vencer. Este sistema humanista no lo vamos a vencer nunca. El Señor Jesucristo no vino con el propósito de vencer ese sistema humanista, porque eso tiene ya su propia sentencia. Ya Dios sentenció todo. Y por eso me gusta, 1 Corintios 13:13. Todas las cosas van a pasar, todas, pero van a permanecer las verdaderas riquezas, los verdaderos tesoros y los verdaderos dineros. El amor, la fe y la esperanza. Eso es lo que permanece. ¿Cuántos saben que lo que Dios hace es eterno? ¿Cuántos saben que lo que el hombre hace en realidad no existe? No es que es temporal, no existe. ¿Cuántos saben que lo que no existe en el cielo no existe en la tierra? Bueno, ya hoy lo saben un poquito más. ¿Cuántos acaban de aprender que lo que existe en el cielo existe en la tierra? Pero lo que no existe en el cielo no existe en la tierra. Ahora, no podemos negar el hecho de que Dios anhela que nosotros podamos vivir en el verdadero propósito del manejo de riquezas, tesoros y dineros. Y para eso Él ha establecido mandatos, principios, los cuales están contenidos en Él. Y la Biblia revela algunas de estas cosas. Uno de los mayores problemas que enfrenta el mundo y la iglesia es el de la economía. Este es un verdadero problema y se lo explico. Millones de creyentes viven con problemas de dinero y eso les limita para poder disfrutar su verdadera relación con Dios, su comunión con Dios, su servicio a Dios y la vida plena que el Señor Jesucristo prometió y que ganó para nosotros. El problema está en algunos otros que tienen tanto dinero que se han cegado sin entender que ese dinero que acumularon sus abuelos, tatarabuelos o ellos mismos lograron obtener por algún medio o alguna oportunidad, no se dan cuenta que ese dinero no era realmente todo para ellos, sino que Dios los enriqueció para que pudieran ser instrumentos del Señor y poder beneficiar al planeta con todos esos recursos, porque usted sabe que los mejores administradores, esto es muy claro, y no todo el mundo sabe administrar. Entonces Dios, ¿qué hace? Ponen los que sí saben administrar, porque los que saben administrar van a guardar. Los que no saben administrar van a perder. Y Dios, como siempre le gusta ganar, va a darles a quienes saben administrar. Por eso el que siempre tiene es porque demostró que una vez supo qué hacer con eso. Y Dios, ¿qué hace? Le añade más. El problema del ser humano es el corazón, que piensa que todo es para él. Entonces se adueña de todo y Dios dice, no, no es así. Y un día Dios tiene que tomar una decisión con eso. Ahora, esas personas que han retenido más de lo que es justo, de la noche a la mañana se quedarán sin nada. Proverbios capítulo 11, verso 24 en la versión moderna dice así: hay quien esparce y sin embargo acrecienta. Los hay también que retienen más de lo justo y con todo van a parar en la indigencia. Así que el acaparar, el ser pichirre, el ser egoísta, no garantiza que usted va a ser más feliz o que va a tener mucho el día de mañana o que le va a quedar a su descendencia todo lo que usted ha acumulado. No, no garantiza eso, porque lo que está provocando eso es simplemente la aplicación de una sabiduría humana. Y Pablo dice que la sabiduría humana es una sabiduría carnal, terrenal, animal y diabólica. Y cuando aplicamos sabiduría humana a todas estas cosas, estamos poniendo en peligro todo lo que el Señor está haciendo, ha hecho y piensa hacer con nosotros y para nosotros. ¿Me están siguiendo? Entonces vamos a tratar de responder algunas preguntas importantes como ¿para qué sirve el dinero? ¿Cuál es el propósito de las riquezas? ¿Cuál es la mejor manera de hacer tesoros? ¿Y cómo podemos llegar a ser felices? Vamos a ver el origen del dinero y yo les tengo por aquí un video. A ver si la tenemos listo. Bueno, disfrútenlo, véanlo, por favor, presten atención. El
intercambio comercial es tan antiguo como los primeros poblados humanos en Asia hace más de 6 o 7 mil años atrás. Cuando los hombres se dedicaron a la ganadería, la agricultura y la alfarería, empezaron a intercambiar aquello que tenían o producían por lo que necesitaban, como bueyes u ovejas, pieles, papas, vasijas, trigo, frutas y herramientas de piedras, huesos o metales. En la antigüedad, en la medida que las labores se fueron especializando y los poblados crecieron hasta convertirse en ciudades, los intercambios esporádicos dieron paso al comercio. Como el trueque de mercaderías ya era poco práctico, empezaron a utilizar objetos considerados valiosos como medio de pago, tales como conchas marinas, piedras preciosas, joyas o metales. Alrededor del año 3200 a.C., los comerciantes de Mesopotamia utilizaban lingotes de oro y plata como pago. Los reyes ponían un sello en estas barras de metal para asegurar su peso y calidad. Así nació el concepto de moneda. Sin embargo, las primeras monedas similares a las que conocemos recién surgieron alrededor del siglo VII a.C. en Libia. Estas monedas estaban hechas de una aleación de oro y plata. El Imperio Romano utilizó monedas de plata acuñadas por el Estado que eran válidas en todos sus territorios. El papel moneda, más conocido como billete, se habría usado por primera vez en China en el siglo IX después de Cristo. En Europa, los billetes empezaron a circular en el siglo XVI y a principios del siglo XIX eran el principal dinero de las economías industriales. Actualmente, las monedas se fabrican de aleaciones metálicas de bajo costo. Y al igual que los billetes, su valor es el otorgado por la entidad oficial que los fabrica o emite, que en Chile es el Banco Central. El nombre de nuestra moneda es el peso, así es que las distintas monedas y billetes de nuestro país representan diferentes cantidades de pesos. La finalidad esencial del dinero no ha cambiado mucho desde sus comienzos. Bueno, fíjense esto. Escucharon que dicen que todo eso fue cambiando. El oro y la plata, que comenzaron a ser los elementos de transacciones comerciales, se fueron sustituyendo y algunos tienen como excusa que era por el peso y otros por el riesgo. De modo que allí a los gobiernos se les ocurrió que podían hacer esto para representar lo realmente valioso que era el oro y la plata y que eso estaba depositado en algún lugar. Entonces los gobiernos comenzaron a decirle a la gente, bueno, esto por aquello, cuando tú vengas y devuelvas esto, se te da lo que está allí, que es tuyo, que es tu oro, tu plata. El problema es que hoy usted no puede ir a ningún banco ni a ninguna entidad financiera y decir, bueno, yo quiero las 2 monedas de oro que me representan estos billetes. No existe eso. En otras palabras, escuchábamos ya al final ahorita, los gobiernos hicieron algo. Decidieron establecer qué era dinero. Guardaron todo el oro, que es la verdadera riqueza, y dijeron, ahora decidimos que esto sea dinero. Pudieron haber dicho que esto sea dinero, pero dijeron que esto sea dinero. Vamos a ver ahora, ese dinero que los gobiernos establecen se llama o se les conoce como dinero fiduciario, y ese dinero es representado por monedas y billetes que no basan su valor en la existencia de una contrapartida de oro y plata o de piedras preciosas, ni siquiera en su valor intrínseco, porque no tiene ningún valor realmente. Ahora, el valor que tiene para una determinada comunidad o nación es el valor que los gobiernos establecen por mandato y deciden, aquí le colocan un número, le colocan letras, le colocan imágenes, lo asocian con varias cosas para que de alguna manera el sentimiento de las personas sea tocado, pero al final de cuentas es la reducción, la manufactura de una de las obras más preciosas que Dios ha hecho
como son los árboles, de donde se produce el papel, de donde se mezclan algunas cosas y luego vemos nosotros que entonces el Estado en una declaración legal, legítima, porque tiene el poder para hacerlo, dice, esto es el dinero. Pero con este dinero usted no puede comprar en ninguna parte del mundo, ¿o sí? Con este no. Pero usted lleva una moneda de oro y en cualquier parte del mundo se la aceptan. ¿Me está siguiendo? Quiero que veamos el segundo video, por favor. Hola, soy tu amigo Edu y te quiero invitar a ver este interesante video que nos habla de algo que conoces, porque todos lo usan. Sin embargo, poco se sabe de su origen. ¿Adivinas qué podría ser? Pues bien, seguramente más de alguna vez has escuchado a tus padres hablar del costo de las cosas, del costo de la vida. Se refieren al dinero. Dinero que ellos ganan trabajando y que algún día tú también obtendrás. Pero ¿sabes qué es el dinero? ¿Desde cuándo existe? Conozcamos la respuesta a estas preguntas y revisemos la historia del dinero. La palabra dinero viene del latín denarium, moneda muy utilizada antiguamente por los romanos, mientras que la palabra moneda viene del latín moneta, que era el apodo de la diosa Juno porque en su templo se acuñaban monedas. El dinero lo entendemos como cualquier medio de cambio, generalmente aceptado para el pago de bienes como ropa, comida e incluso muebles y servicios, como agua, luz, gas, además de disminuir o pagar deudas. El dinero aparece en la historia con el fin de facilitar la vida comercial, pero no siempre tuvo ese nombre. Veamos cómo evolucionó a lo largo de la historia. Al principio de los tiempos la vida era simple, pero a medida que la humanidad fue creciendo, la vida se complicó y de a pocos los sistemas de pago comenzaron a ser necesarios. El hombre comenzó a buscar formas para dar valor a las cosas y poder intercambiarlas, lo que ahora tú conoces como comprar. Lo primero que surgió fue el trueque. ¿Y qué era el trueque? Era la acción de entregar una cosa y recibir otra a cambio, sin que intervenga dinero. Se utilizaba entre pueblos, familias y personas. La primera condición para que se produjera el trueque era el excedente, o sea, doy lo que tengo o lo que sobra a cambio de lo que necesito. Luego del trueque vino el sistema de intercambio. Se generaron patrones de valor. Por ejemplo, el trigo y el ganado fueron una referencia de costo y pago, pero poco a poco fue cambiando por opciones más pequeñas y manipulables. ¿Imaginas qué pueden tener en común las cosas marinas, las semillas de cacao, los clavos, la sal, el ganado? Muy simple. Antes que se inventara la acuñación de monedas, todos estos elementos sirvieron alguna vez como instrumento de intercambio en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en tiempos del Imperio Romano, era usual pagar a los soldados con sal. La sal era muy importante en la antigüedad porque permitía conservar en buen estado la carne y otros alimentos. Entonces era bien valorada. De ahí viene el término salario. En la antigua China, el comercio se hacía con granos de arroz. África, India y Oceanía usaron conchas, mientras que en América el patrón fue el cacao. ¿Y cuándo aparecieron las monedas? Las primeras monedas que se conocen se acuñaron en oro y plata en la actual Turquía, hace más de 2500 años. Con las monedas apareció la figura del alquimista. ¿Y quiénes eran los alquimistas? Hombres que trabajaban el metal y bañaban cualquier moneda con una capa fina de oro. Los vendedores comenzaron a morder las monedas para ver si eran buenas. Pero el dinero siguió evolucionando, porque para los comerciantes era complejo andar trasladando el tremendo peso de los sacos de monedas. ¿Cómo solucionaban entonces la incomodidad del peso de las monedas? Otra vez los chinos fueron los primeros. Ya en el siglo IX después de Cristo, durante la dinastía Tang, inventaron la moneda de papel. También aparecieron los primeros bancos, que recibían el oro y que entregaban letras de cambio.
A finales del siglo XVI, los bancos europeos comenzaron a emitir billetes. Cada país comenzó a imprimir su propio papel moneda. Libras esterlinas en Inglaterra, marcos en Alemania, franco en Francia. En ese tiempo, la gente depositaba sus monedas de oro y recibía billetes por el valor de lo depositado. Luego, la gente comenzó a depositar esos billetes. Más y más personas fueron depositando su dinero y se generó el negocio de los bancos. Durante décadas, el oro fue la referencia del dinero. El oro guardado en los bancos era el respaldo del papel moneda. Pero cuando llegó la Primera Guerra Mundial y las naciones en conflicto necesitaban comprar armas y provisiones para las tropas, comenzaron a imprimir papel moneda sin tener oro que respaldara esos billetes. Después de la Primera Guerra había exceso de billetes y escasez de oro. ¿Y cuándo tuvimos monedas en Chile? En Chile se creó la Casa de Monedas en el año 1743 y las primeras monedas fueron entregadas en septiembre en 1749, acuñadas en oro. Desde entonces, las monedas han ido teniendo variaciones al igual que los billetes. En Chile primero se usó el peso, luego el escudo, y en 1975 se retornó al peso, quedando definitivamente como la moneda oficial. Actualmente existe una gran variedad de monedas y formas de pago en el mundo. Habrás visto que cuando vas a comprar con tus padres, a veces pagan con monedas, otras con billetes y también con tarjetas. Estamos viviendo la cuarta era en la historia del dinero. Esta nueva época ha creado una revolución financiera. Internet también es parte de esta revolución. Se compra y vende por Internet. Por lo tanto, también se paga de forma electrónica. ¿Qué nos espera en el futuro? Está por verse. ¡Wow! Sorprendente el camino que se ha recorrido para llegar al dinero que actualmente conocemos. ¿Te imaginas si todavía existiera el trueque? Si tus padres tuvieran que comprar los útiles escolares con sacos de monedas. ¡No! Ahora te invito a revisar tu diccionario. Ahí podrás encontrar algunas palabras que se utilizaron en este bloque y que nos servirán para recordarlas. Trueque, dinero, moneda, acuñar. Ahí hay dos cosas. Una que nos habla de más o menos lo que pasó y otra en donde se justifica esto. O sea que ese es un mensaje que tiene dos mensajes en sí. Para que la gente diga, ay, verdad, qué bien. El problema es que usted no tiene nada realmente de valor. No tiene nada. Si usted se quisiera ir hoy a algún otro país, usted se pudiera haber llevado su oro. Pero su dinero casi se le desaparece. A ver, sus billetes, vamos a decirlo así. No, voy a usar esta palabra dinero con más precisión ahora. Fíjese lo siguiente, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Varias cosas. El que maneja la riqueza realmente es quien maneja y controla a una nación, no el que maneja el papel, el que maneja la riqueza. Y esto es uno de los principios básicos de los gobiernos humanos. En democracias, con varias tendencias de gobierno, están las políticas capitalistas que dicen y que son muy atacadas hoy en día, las políticas socialistas que algunos dicen que por supuesto no funcionan, y algunos están hablando de otro tipo de políticas económicas para manejar los países. Muchos pueblos temen que sus gobiernos estén en unos sistemas o que empleen o que estén ejecutando sistemas de administración de riquezas en donde sus hijos no tengan ninguna esperanza. Por eso los padres a veces piensan en cosas que hoy en día son muy comunes en Venezuela, que han sido muy comunes en muchos otros pueblos durante años, y es emigrar y buscar en diferentes partes del mundo un lugar donde se pueda tener una mejor calidad de vida.
Así que es bueno cuando se piensa y se dice, bueno, aquí lo importante es que hay de todo, tengo de todo, puedo producir realmente lo que tengo, eso vale, con esto realmente puedo hacer muchas cosas, comprar muchas cosas, pero no se dan cuenta que sigue el mismo problema, solo que mejor maquillado, ya se los explico. ¿Qué es el dinero? Voy a decirlo así ahora. Para muchas personas el dinero es la herramienta que les permite realizar un propósito. La verdad es que el dinero nunca es el fin. Lo que nosotros pensamos que es dinero, en realidad no es dinero. Por eso el dinero no tiene como sustento, como meta algo realmente sustancioso que nos convenza a nosotros que vale la pena tenerlo. Ahora, el dinero es el medio entonces por el cual se pueden hacer muchísimas cosas. Yo he descubierto algo, y esta es una de las cosas más extraordinarias que les voy a compartir en esta serie. He descubierto que hay dos tipos de dinero. Una, el dinero de Dios, que es el dinero al que el Señor le dio un propósito santo, incorruptible y eterno. Ese dinero nunca perece, nunca pierde su valor. Este es el dinero que siempre es codiciado. ¿Por qué? Porque no le dio valor el hombre, sino le dio valor Dios. Fíjese que el hombre, mire, ¿cuántas veces ha visto usted al ser humano yendo a la guerra por papel moneda? Nunca. Pero ¿por qué si el hombre ha estado dispuesto a ir a la guerra? ¿Por oro? ¿Por petróleo? ¿Por qué más? ¿Por terreno? ¿Por tierras? Que son las cosas en las que los tesoros realmente se condensan. Ahora fíjese, este dinero, el dinero de Dios, es un dinero que nunca pierde su vigencia. Ese dinero representa la verdadera riqueza. Este es el dinero que todos quieren tener, pero pocos tienen la oportunidad de poseer. Este dinero es el que te da verdadero respaldo financiero en un mundo como en el que estamos. Este dinero, el dinero de Dios, es el que hace que nada de lo que posees se deprecie, porque estás dentro de un sistema económico totalmente distinto al humano. Este dinero, el dinero de Dios, es el dinero que se manifiesta con las promesas del Señor a tu vida. Dios cuando promete algo no lo hace referente a este dinero, a este papel moneda, al papel moneda. No, Dios lo está diciendo con relación a la verdadera riqueza, a los verdaderos tesoros. Este dinero, el dinero de Dios, es el dinero que Dios asignó a tu vida y a mi vida como sus hijos, no el papel moneda. Ojo, no el papel moneda. A veces usted se da cuenta que ni siquiera tiene papel moneda, todo lo que tiene son números en un ordenador digital. Y usa una tarjeta y va a un establecimiento y compra ropa, compra medicinas, compra esto, y nunca usó papel moneda. Ya el papel moneda está siendo sustituido ahora por otras cosas. Entonces estamos cada vez mucho más lejos de poder realmente tener algo. Ahora, el otro dinero que he descubierto que existe es el dinero que se inventó el ser humano. Este es el dinero basura. Este es el dinero que no sirve más que para satisfacer la ambición de aquellos que realmente acaparan el verdadero valor de la riqueza. Este es el dinero por el que la mayoría de las personas en el mundo son explotados y esclavizados. Este es el dinero por el que muchos van corriendo sin descanso tras él. Este es el dinero que Dios no asignó a tu vida. Este es el dinero que representa el engaño de Satanás para controlar las naciones. Y este es el dinero que corrompe y que daña las sociedades o la sociedad. Entonces, ¿cuál es el dinero de Dios? Mire que la Biblia dice esto, que Él es el dueño del oro y de la plata. En otras palabras, Dios no creó el dólar, ni el bolívar, ni el peso, ni ninguna otra denominación de billetes o monedas que usted conozca en el mundo. Dios creó el oro y la plata, que nunca se deprecian, que no se corrompen, que no se contaminan, que no se... Mire que vieron allí estos mafiosos antiguos, esto es bien antiguo, que cubrían aquellas monedas de metales más baratos con apenas una pequeña capita de oro
Y un día fueron descubiertos y la gente tenía la costumbre entonces a veces de dañarse los dientes mordiendo las monedas. Porque si la moneda era oro verdadero, se le podía partir un diente. Si no era oro, se doblaba. Y eso era lo que ocurría. De esa misma forma nos están engañando a nosotros con respecto a nuestra verdadera riqueza. Ahora, nos están engañando porque nos dejamos engañar, porque estamos creyendo en el hombre. Pero si miramos a Dios y confiamos en Dios, realmente haremos los tesoros donde tenemos que hacerlo. Entonces, Dios no hizo ninguna de estas monedas, de estas denominaciones de billetes. Perdone, no, déjemela ya. Gracias. Lo que Dios hizo fue el oro y la plata. Y esto es lo que Él promete. Él no promete ni euros, ni bolívares, ni dólares, ni yen japoneses, ni nada de eso. Entonces vimos que en algún momento de la historia de la humanidad, al hombre se le ocurrió que podía tomar el dinero de Dios y sustituirlo a conveniencia propia por papel. Que se le diga papel moneda y que se diga que este papel vale más que cualquier otro papel en el mundo es porque el ser humano, los gobiernos, le han dicho a la gente, este papel vale mucha plata. ¿Pero por qué vale plata? A ver, porque el que lo consigue y el que lo tiene le puede poner aquí cualquier impresión, la impresión que quiera. Por eso vale, no porque tenga aquí esto que leemos acá o de este lado, no. Vale porque es el papel que se comercializa con estos fines, por eso vale. Y la gente lo busca el papel, porque la impresión la puede hacer cualquiera. Ahora, usted y yo podemos imprimir billetes en otro tipo de papel y no funciona. Y nos llaman a nosotros luego después falsificadores. Falsificadores de billete. Mire cómo lo dicen, no falsificadores de dinero, sino falsificadores de billetes, no de dinero, no de tesoros ni de riquezas, sino de billetes. Entonces, los billetes ya van descubriendo ustedes. Entonces, el ser humano quiso sustituir la riqueza de Dios por su papel para decirle a todas las personas que ahí estaba representada su riqueza y que podían seguir viviendo en bonanza y en libertad con riqueza representada de esta forma. Y ahora de manera digital, a través de diferentes tipos de operadores. Entonces, tenemos, ahora sí, el dinero de papel. ¿No es ese el dinero que tenemos en los juegos de Monopolio? Solo que el Estado no ha dicho, este dinero es oficial, vale. Si el Estado dijera mañana que esos papeles de Monopolio valen plata, usted buscaría los juegos a los que tenían los niños. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está pasando y ha pasado por mucho tiempo en el mundo. Un grupo de personas codiciosas convencieron al mundo entero para que reemplazara el oro y la plata por el dinero de papel. Y esto realmente es basura. ¿Qué pasa todo el tiempo? Como es papel, no se puede mantener en el tiempo. Se deteriora. Se deteriora por el uso, por el manejo, por la mala manipulación. Bueno, ¿y qué se espera? Si es papel, al fin de cuentas es papel, ¿qué quiere usted hacer? No puede ser para siempre. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Tienen toda la autonomía y la legalidad, entre comillas, para seguir haciéndolo. Escuche, ya va a entender un poquito. Así que la razón de esa expresión que usan los economistas, volatilidad financiera. ¿Qué significa la volatilidad financiera? Significa lo que ocurre de manera intensa, agresiva, inesperada con respecto al costo de un activo. Es decir, la subida del precio de ese activo de un momento para otro. Esa volatilidad financiera ocurre hoy en día no solo porque pasó algo esta mañana o pasó algo ayer. No, esto es histórico. Por eso estoy comenzando por aquí, por la historia del dinero. Esto es histórico. Desde tiempos de los romanos, griegos, franceses, alemanes, cada vez que han reemplazado el dinero de Dios, el oro y la plata,
por el del hombre hay una volatilidad económica. Y el problema es que el valor que tiene cada papel o moneda en el mundo siempre caerá ante el dinero de Dios. ¿Por qué? Porque el valor que le dan a esto se lo da el hombre. El hombre ahora va a tomar un papel como este, pero que no tiene impresión, y va a decir, aquí por ejemplo, en nuestro país, 500 o 1000 o 2000 o 5000. Llegamos a tener billetes en la última serie de la vieja serie, la que se canceló, hasta 50,000 o 20,000. 50,000. Llegamos hasta 50,000. El mismo papelito. ¿Cuál es la diferencia? Que el Estado dice que es oficial y todos tenemos que asumir eso con responsabilidad. Pero no pierdan de vista esto, por favor. El valor que tiene cada papel, moneda, que el hombre ha creado en el mundo, siempre va a caer frente al tesoro, a la riqueza y a los dineros de Dios. ¿Por qué? Porque el dinero del hombre es ficticio. En realidad esto no existe. ¿Sabe dónde existe? ¿Dónde? En nuestra imaginación y en las máquinas. Ahí. Pero esto no existe. Usted puede tomar varios de estos. Tome 10. Con 10 de estos aquí se puede comprar alguna cosita, seguro. Pero pase la frontera y vaya a cualquier país y vea qué puede hacer. Ahí usted se da cuenta de lo que usted tiene y va a llegar a una conclusión triste. No tengo nada. Porque al final esto no existe. Ahora, mire, hay un caso curioso que ocurrió o que está ocurriendo ahorita en la Unión Europea. Yo recuerdo que cuando la Unión Europea se formó, estaban, por supuesto, las grandes potencias allí, estas que mencioné hace un momento. Se unieron con un fin: darle valor, darle peso a su economía. Y de allí inventaron, no la vaya a pasar, ese nuevo billete. Eso fue un invento. El último nuevo invento del ser humano fue ese, que reunió y que involucró y que influenció a los países más poderosos de Europa. Pero ¿qué ha pasado? El Reino Unido está en esto desde hace meses, que ya no quiere estar ahí. Porque al final de cuentas la realidad se va haciendo latente. Lo que se creyó que en un momento podía ser muy fuerte y que podía ser incluso más fuerte que el dólar, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, mire esto. Nosotros nos hemos metido en una economía científica que involucra, por supuesto, la lógica y la razón del ser humano aplicada a máquinas y equipos y electrónica y tecnología. Esa es una economía científica. Y nos hemos salido porque nos sacaron de la economía de Dios. Y estamos trabajando de esa misma forma ahora. Y así se está moviendo el mundo y así estamos moviéndonos nosotros. Entonces, el Reino Unido dijo, no queremos seguir acá, porque al final otros se están beneficiando de nosotros y a nosotros nos cuesta muchísimo el ser miembros de la Unión Europea. Millones de millones se van. El próximo domingo le voy a hablar de la historia de la banca y cómo funcionan los bancos. Usted se va a quedar con la boca abierta y va a decir, Dios, ¿cómo no supe esto antes? Ayer le estaba diciendo a los muchachos, si nuestros papás supieran esto y nos hubiesen hablado de esto, nosotros tendríamos una vida diferente, no solo por concepto de dinero, sino por concepto de verdadera riqueza y por concepto de verdaderos tesoros, no por papel moneda. Escúcheme esto, por favor. Cuando miramos el dinero de Dios y lo vemos representado, recuerden que Dios es un espíritu. Dios es espíritu, pero Dios revela y refleja todas las cosas
en algo físico, por eso Dios siempre hace señales. Cuando Dios quiso expresar la sabiduría, la comparó con el oro. Cuando quiso expresar la inteligencia, la comparó con la plata. Y la sabiduría es la mayor riqueza. Y la segunda en ese orden es la inteligencia, que no se compara con nada. Y ambas le pertenecen a Dios. El hombre no las puede tocar, el hombre no las creó. Y nunca las va a corromper, jamás las va a corromper. Porque no se puede tener sabiduría con una mentalidad corrupta. Eso no existe. Eso no existe. No se puede ser inteligente siendo necio. Eso tampoco existe. ¿Me está siguiendo? De modo que cuando a los gobiernos, los negocios no les salen bien, y tenemos un caso latente, el de aquí, pueden manejarse los gobiernos con su propio dinero inventado de la manera que quieran. Supongamos que mañana el gobierno dice, bueno, tenemos una nueva familia de billetes, y cambian todos estos billetes, y comienzan a sacar billetes de 100, 50, 1000, 2000, 5000 y 10,000. Esa es la nueva familia de billetes, se me ocurre. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos al sistema. Todo es un sistema. Aquí ningún banco está aislado del sistema. Todas las entidades financieras, todas, y lo vamos a ver en la siguiente parte del próximo domingo, todas son parte del mismo sistema. Y todas se cubren, porque todas tienen que cuidar lo que están diciendo. Si el gobierno cambiara la nueva familia de billetes, tendríamos que adaptarnos sin ningún problema a eso y diríamos, ya era hora, y comenzamos a justificar de alguna manera, pero seguimos lejos de la verdadera riqueza. Ahora, por eso vemos tantas críticas, no solo en esta parte del mundo, en Latinoamérica, sino en todo el planeta, de personas que entienden esto y hablan y señalan y reprochan a los gobiernos de los países que quieren tener el control económico. Y por eso muchos de estos países se ven asfixiados. ¿Por qué? Porque solo imprimen más y más de esta basura. ¿Y dónde está el oro que se supone que le pertenece a toda la nación? ¿Por qué ninguno de nosotros? Bueno, ustedes se acuerdan, mire, y esto es algo anecdótico, ustedes recordarán cuando hace, no sé, 10, 15, 20 años atrás, con mayor facilidad cualquier persona podía ir allí al Callao, ¿recuerdan? Y estaban todos los mineros que fabricaban y los orfebres que elaboraban piezas muy lindas, y entonces cualquiera iba y compraba, y las joyerías, usted las ve aquí, las joyerías llenas de prendas de oro. En Caracas había un edificio, La Francia, que después también expropiaron, donde tenían cualquier cantidad y los mayoristas iban, compraban allá y llevaban a las ciudades y vendían y la gente compraba y era accesible. Cualquiera podía tener una cadena, un anillo, una esclava, una pulsera, alguna placa, hacerse muchísimas cosas de oro, relojes de oro, todo era muy accesible. Miren que esto es tan importante que se acaba de hacer uno de los contratos a nivel nacional que no se había hecho todavía en la historia de Venezuela. ¿Por qué? Porque el petróleo, ustedes saben la condición en la que está, su precio, y eso ha afectado la economía nacional. ¿Qué hizo el gobierno? Pues lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, creo, no este gobierno ni el anterior, sino muchos gobiernos atrás. Haber tomado todas las regiones de alta potencia minera, de recursos como oro y plata y diamantes o rubíes o todas esas cosas que se pueden ver allí, y poderlas explotar. Pero no para acapararlas, sino para darle mayor poder adquisitivo y verdadera riqueza a sus ciudadanos. A ver, ¿no me copiaron? No me copiaron. Dije que, ¿qué debió haber hecho no este gobierno ni el anterior, sino los primeros gobiernos de la república, cuando se constituyeron en una república? Explotar todas esas minas, sacar todo el oro que puedan, toda la plata, todos los diamantes que puedan, y trasladar eso a la nación para que la nación tenga una verdadera riqueza. Porque ese es el plan de Dios. Pero el ser humano desplazó la verdadera riqueza. ¿Sabe qué hacen los países que saben realmente lo que esto representa? Cuando van a hacer negocios con otras naciones, dice, págame en oro. No, que tengo tantos millones. ¿Y de qué me sirve eso? Porque si tú lo imprimes, yo lo puedo imprimir en mi país también.
Yo puedo imprimir o sea, a ver, si yo soy el presidente de la República y tengo control del Banco Central, yo puedo imprimir la cantidad de billetes que yo quiera. Pero ¿por qué la pelea por el verdadero tesoro? No por el papel moneda. Porque los billetes no me representan nada. Los economistas y contadores que están aquí, eso no me representa nada. Entonces, ¿qué hacen los países que realmente quieren acaparar riquezas y atesorar? Pues buscan lo que realmente vale: oro, plata, petróleo, diamantes. Y explotan. Pero ¿lo trasladan al pueblo? No. ¿Sabe por qué los países se empobrecen cada día más? Por esta basura. Pero si usted tuviera algo de oro en su casa, y no digo una cadenita, me refiero, lo que usted hoy puede tener, si tiene 50,000 bolívares, 1 millón, 50 millones, tenerlas allí, como era al principio, y tenerlas depositadas, o tenerlas representadas en bienes mucho más importantes, como ganadería o agricultura. El problema nuestro es que ya ni siquiera estamos cosechando como debiera con un país y un territorio tan enorme. Entonces, al final de cuentas, ¿dónde está nuestra riqueza? Digo la suya, no la de la nación, la mía. Caemos en otro problema, el ser esclavos del sistema, trabajar para comer, para seguir luchando, para seguir subsistiendo, para no morirnos de hambre porque creemos que si no comemos nos vamos a morir. ¿Y dónde queda Dios en medio de todo esto? Señores, tenemos un problema bastante grande que vamos a resolver con toda esta serie. Escuche, pocas personas entienden cómo se manejan las economías. Y mayor aún es el número de personas que entienden cómo se maneja la economía de Dios, que es totalmente distinta a la economía del mundo. Así que verán el oro subiendo de precio, verán el petróleo subir, porque esto es lo que vale, y esto cada día depreciarse más, depreciarse, y cuando ya lleguen a unos números tan elevados que representen tanto como en Colombia. En Colombia usted dice 2,000 pesos y le dan un billetico, y no se compra nada con eso. 50,000 pesos, bueno, puede hacer un mercadito, alguna cosita. Porque no crean que en Colombia todo es más barato. No, la vida es cara. Solo que hay de todo, pero es cara. Entonces un día usted verá, y ya el gobierno de Colombia lo está analizando, no sé si lo van a hacer antes que salga el presidente Santos o después, pero en algún momento van a decir, vamos a quitarle, no sé, 2, 3, 4 ceros a la moneda. Ajá. Claro. Entonces, usted dice, ¿por qué? Porque el hombre no puede con el dinero, con los tesoros, con las riquezas de Dios, no puede. Y entonces está en esa lucha constante de querer equipararse y se tiene que inventar una nueva. Por eso dije, estamos metidos dentro de un sistema económico científico, racional, lógico, y nos perdimos, y por eso es que hoy muchos no tienen nada. Mientras no tengamos en los gobiernos del mundo personas con la firmeza como para confrontar todo este monopolio, se seguirá imprimiendo más y más de esto como nunca antes, y el poder adquisitivo del valor monetario en el mundo seguirá cayendo y todo lo demás seguirá subiendo. Eso es predecible. Eso es predecible. Por eso el Señor Jesucristo lo advirtió: no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Hace tesoros en el cielo. Cuando miramos la historia, mire, le voy a decir esto es una parte de historia. Uno mira y uno dice, wow, qué tremendo. ¿Cómo se pudieron mantener estas personas? Yo veo a personajes como Julio César de Roma, veo a personajes como Napoleón Bonaparte de Francia, y vemos que ellos fueron personas muy influyentes que tuvieron éxito en la historia, por eso se les menciona tanto. Y yo encuentro, aunque ellos pudieron haber tenido estrategias y muchas otras cosas, pero yo encuentro en el fundamento de esto que ellos pudieron lograr algo importante, y es que ellos nunca reemplazaron la riqueza, como vimos que después hicieron algunos emperadores que pagaban con sal a sus soldados. Ellos siempre tuvieron oro
y plata. Y los soldados los motivaba mucho eso. Qué bueno, porque yo no solo quiero que la carne me dure. El problema es que si yo tengo oro, si la carne de hoy se me daña, mañana compro más carne. No tengo problema que la carne se dañe, porque tengo oro, porque tengo plata. Entonces el gobierno pagaba con sal. Dijeron, no, el oro para el gobierno. A la gente, al pueblo, vamos a darle otra cosa. Ahora, eventualmente esto, me refiero al efectivo, se irá a su verdadero valor. ¿Cuál es? Cero. Nada. Por eso es que todos los que están guardando esa basura, no importa si es en dólares, no importa si es en euros, no importa si es en lo que sea, van a perder y van a perder en grande. Siempre les he dicho, eso de ahorrar no sirve, ¿recuerdan? Siempre se los he dicho, porque eso solo obtiene o prevé un asunto, las tragedias futuras o los sucesos y eventos lamentables, necesidades futuras. No, cuando usted está acumulando para multiplicar es otra cosa. Eso es otra cosa, y eso siempre se los he enseñado. Voy a terminar hoy este primer tema con lo que dijo el Señor Jesucristo cuando lo tentaron respecto a si se debía o no pagar impuestos al César, ¿recuerdan? O a Roma, o al Estado, que era el gobierno poderoso en ese momento. Y fueron los fariseos y dijeron, maestro, tú que siempre enseñas la verdad, tú que siempre dices todas las cosas como son, dinos, ¿es justo pagarles impuestos a Roma? Y el Señor supo las intenciones perversas de estas personas e hizo algo y dijo, muéstrenme una moneda, porque no habían todavía estos billetes, y le dieron una moneda. Y él dijo, ¿de quién es la inscripción en esa moneda? ¿De quién es la imagen? Y todos dijeron, de César. Y dijo algo hermoso el Señor. Pasemos. Den al César lo que le pertenece al César y a Dios lo que es de Dios. La pregunta ya la tenemos respondida a mitad. Ya sabemos lo que es del César. El papel. Ojo, no este billete, el papel. Yo pregunto ahora, ¿y qué es lo que es de Dios? Den a Dios lo que es de Dios. Bueno, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que es de Dios? Mire que el Señor no dijo, denle a Dios la riqueza que es de Dios, sino lo que es de Dios. En otras palabras, nosotros tenemos cosas de Dios que no deberíamos tener nosotros, sino Dios. Hay cosas que Dios nos dio y son para que nosotros las administremos, las multipliquemos, que deben estar bajo nuestra posesión. Recuerdo a mi hijo, ustedes saben, él como abogado usa muchos términos técnicos. Recuerdo que me estaba contando una anécdota una vez que lo detuvo, no sé si fue la guardia, un policía, no sé. Alguien lo detuvo y le pidió los papeles del carro y le preguntó, ¿es usted dueño del carro? Y él dijo, soy poseedor. No le preguntaron más nada. Entonces, es decir, cuando una persona te habla, tú sabes que esa persona no es cualquier persona, porque otro que hubiese dicho, no, ese es de mi papá, o ese es de mi mamá, o ese es de mi tío, o me lo prestaron, o es del trabajo, de la empresa. Él dijo, soy poseedor. El que sabe y el que se maneja ya sabe que es una persona que sabe algo, que no es cualquiera que le puedo decir cualquier cosa. Tengo que preguntarle algo más si quiero aprovecharme de él. Pero de eso se trata. ¿Qué es lo que es de Dios? Somos poseedores de muchas cosas, pero la verdad es que lo que es de Dios es todo. Todo, incluyendo nuestra vida. Todo es de Dios. Y dentro de esa administración que Dios nos permite tener de lo que es suyo, Dios nos dice, bueno, multiplica, produce, ten utilidad y dame lo mío que lo quiero tener yo, que ya no lo debes tener tú. Por eso digo, hay cosas que nosotros todavía poseemos que ya no las deberíamos tener. ¿Como cuáles, por ejemplo?
¿Ah? Por ejemplo, el diezmo. A propósito, hoy no les di la oportunidad temprano para tomar esta coyuntura. Todavía el diezmo está en poder de ustedes, en algunos. Pero es suyo, ya no es suyo. Es justo que usted lo posea, ya no es justo que lo posea. ¿Qué es lo justo hacer ahora? Dárselo a Dios. Y la ofrenda, y las primicias, por ejemplo. El servicio, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros hijos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si ustedes hoy produjeran tomates y la última cosecha le dio 100 tomates, bueno, hubiésemos tenido que recibir 10 tomates acá de diezmo, seguramente, no sé, ¿cuántos de ofrenda? ¿Cuántos tomates? ¿Ve? Ahí estaban a prueba y no se dieron cuenta. Uno dijo 2, 5, 3, 1. Otro dijo 10, otro dijo 20. Porque la ofrenda es lo que sale de nuestro corazón. Lo que yo decido, el diezmo no es mío. El diezmo es de Dios. Las primicias son de Dios. Pero la ofrenda, aunque Dios dice, ¿es mío qué? Lo que tú decides darme. ¿Cuánto decides darme? Uno, bueno, muy bien. El problema es que en la próxima cosecha, si todos sembraron tomates, unos van a cosechar más. Eso es lo que pasa. Ese es el tema de la economía. Con Dios la economía es distinta, no es la economía científica, ni lógica, ni racional. Dios tiene una economía que es espiritual. La próxima semana voy a seguir con esto y ahora sí los invito entonces a darle a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Gracias al Señor porque Él nos ha dado para administrar lo que es de Él. Ahí le salió competencia al pastor Nelson, ¿no? No, mentira. Bendito sea el Señor. Dios es muy bueno. Dios es precioso y justo. Y nos ha dado el privilegio de poder decir, Señor, gracias por esto, gracias por aquello, por las fuerzas, por la inteligencia, la sabiduría que nos das. Y es bueno que digamos también, no quiero quedarme con nada de lo que es tuyo. ¿Por qué? Porque necesito generarle a Dios la confianza de que Él